Vamos a leer los primeros 3 versos como una pequeña muestra de todo lo que vamos a estar aprendiendo de este libro. Hoy solo vamos a hacer algunas cuestiones introductorias al libro, no vamos a hacer una exposición como tal de algunos versos, sino que nos vamos a ubicar en el contexto general de este profeta, las características específicas de este profeta y de este libro, para el próximo domingo ya empezar a arrancar con la exposición. Dice el libro de Habacuc, capítulo 1, versos 1 al 3. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque nos das la oportunidad de abrir esta parte de la Escritura con libertad y tranquilidad. Te rogamos que podamos prestar atención y aprender de esto, y que nuestros espíritus se renueven y se conformen más a tu imagen y a tu semejanza, debido al problema del pecado y todo lo que el pecado ha hecho en nosotros. Ayúdanos a acercarnos de nuevo más y más al ideal que tú has planteado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El profundo anhelo de justicia que honra a Dios es algo que está presente en este libro. Hay una fuerte reacción a la ausencia, aparentemente, de la justicia, según el profeta Habacuc. Este libro es muy relevante para todos nosotros hoy. Es corto, pero es profundamente importante, porque vamos a ver precisamente los temas que aquí se van a desarrollar. Inundados como estamos de noticias alarmantes y generalmente noticias malas en el mundo, ¿no? Abrimos nuestras redes sociales y si hiciéramos un conteo de cuántas malas noticias hay versus las buenas noticias que leemos, realmente nos espantaríamos del número de malas noticias que tristemente hoy tenemos. La magnitud del problema puede resultar en alguna medida muy abrumadora, ¿no? Esa magnitud del problema, de la maldad que existe a nuestro alrededor, podría ser bastante abrumadora si no la interpretamos a la luz del Evangelio. Y el profeta Habacuc nos va a ayudar precisamente a interpretar las malas noticias. Es una, digamos, aplicación que vamos a estar tratando. La conciencia de Habacuc tenía sus propios defectos morales, como todo el pueblo de Israel en ese momento, ¿no? Y el libro de Habacuc nos va a recalcar de nuevo el concepto de lo arraigado que está el pecado en el corazón humano. Pero a pesar de la gravedad de la situación en el tiempo de Habacuc, lo grave que vivía el pueblo de Israel, más allá de las fronteras de Israel incluso, las respuestas de Dios a las fervientes oraciones del profeta lograron sacar a Habacuc de la duda y de la desesperación hacia una fe inquebrantable. Incluso cuando todavía nada había cambiado en Judá, Habacuc, debido a su diálogo con Dios, salta de la desesperación y la duda a la conciencia de que Dios está en control, y por lo tanto esa fe le ayuda a sobrevivir los malos tiempos en los que el profeta Habacuc vivió. El nombre del profeta Habacuc en hebreo se escribe así, y lo estuve practicando. Se pronuncia Habacuc, como que uno tuviera algo trabado aquí. Habacuc, ¿verdad? Algo así. Tiene un significado que refleja el tema central del libro. El nombre Habacuc tiene un par de significados, pero el más común, digamos, es el concepto de abrazar. ¿Sí? Eso significa el nombre Habacuc. Y
nos ayuda a entender el tema central del libro, la lucha y la esperanza en medio de la adversidad. Es abrazar precisamente la realidad a la luz de la soberanía de Dios. Eso es lo que nos va a enseñar el libro. El nombre entonces de Habacuc se deriva de ese concepto, abrazar. Y también el nombre Habacuc tiene una dimensión, si lo quisieran ver así, que significa luchar o forcejear. ¿Sí? A veces yo empiezo a perseguir a mi hijo Lucas, ¿verdad? Papi, perseguime, y empiezo yo a correr, ¿verdad? Y él sale corriendo, y cuando lo agarro, él se quiere zafar y empieza a forcejear conmigo. Tiene 3 años y yo tengo el tamaño de un mastodonte, entonces no va a poder. Él forcejea, pero no puede contra mí, ¿sí? Y él forcejea a pesar de que yo le estoy dando amor y abrazo, ¿no? Esa es la idea del nombre Habacuc, y el diálogo que vamos a ver entre Habacuc y Dios es como eso, ¿no? Habacuc, si leyeron los primeros 3 versos, ¿no? Pero Señor, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué permites esta maldad en tu pueblo? Ese es el forcejeo que vamos a poder ver en el diálogo entre Habacuc y Dios. Ambos significados, el abrazar y el forcejear. Y pongo el ejemplo de Lucas porque pues yo lo estoy abrazando, un ratito me abraza, pero ya papi, ya mucho, ¿verdad? Ese abrazo y forcejeo es un buen ejemplo para intentar entender más o menos lo que está sucediendo en el libro de Habacuc. Ambos significados entonces capturan la esencia de este libro. Habacuc es un profeta que lucha honestamente con Dios para poder entender su voluntad y después rendirse ante ella y decir, entiendo, y dejo de forcejear, y dejo de pelear, ¿sí? Sin importar cuál sea la situación difícil que Habacuc estuviese pasando, después de forcejear en su diálogo, se somete humildemente a la voluntad de Dios. El comentarista A.R. Fawcett dice lo siguiente: el estilo es poético y sublime. Todo el libro de Habacuc es lo que llamaríamos un lamento, ¿sí? El libro de Habacuc va a sonar un poco sombrío en algún punto, va a sonar un poco sobrio, va a sonar un tanto a duelo, a dolor, ¿sí? Pero es el estilo para podernos encaminar de una manera perfecta al meollo del asunto, el dolor que causa el pecado y la injusticia en el pueblo de Dios. Y este va a ser un punto importante. Habacuc está hablando sobre el pueblo de Dios, el dolor que el pecado causa en el pueblo de Dios. Va a tocar el tema de los extranjeros y aquellos que no son el pueblo de Dios, claramente. Pero el meollo del asunto es qué sombrío, difícil, doloroso y duro es cuando el pueblo de Dios peca y peca y peca y se supone que está experimentando las bendiciones de Dios y sin embargo sigue pecando y pecando. Eso produce un profundo dolor y por eso Habacuc se lamenta en su lenguaje de una manera poética y sublime. Habacuc es uno de los últimos profetas preexílicos. ¿Qué significa eso? Es uno de los últimos profetas antes de la deportación del pueblo de Israel a Babilonia, antes del exilio. Y se sitúa históricamente en la parte final de la monarquía, precisamente antes de que el imperio de Babilonia llegue a esas fronteras de Israel y destruya Jerusalén y los lleve al cautiverio. En ese momento, el imperio antes de Babilonia, el imperio más fuerte era el imperio asirio, que de hecho había conquistado el reino del norte de Israel, las 10 tribus, se las había llevado al exilio, la capital Nínive, que aquí es donde podríamos conectar incluso
el contexto del libro de Jonás, que están más o menos por esa época, y bueno, Jonás un poco antes obviamente, pero Nínive, la capital del imperio asirio, para el tiempo de Habacuc había ya caído en manos de los babilonios y estaba llegando a su fin. Todo esto sucede aproximadamente 700 años antes de Cristo. El último rey de Judá, que había buscado a Jehová y había intentado obedecerle, era un rey que se llamaba Josías. No sé si ustedes se recuerdan que él llega al trono y manda a los levitas a arreglar la casa de Dios, y uno de los que manda a arreglar le dice: encontramos este libro, ¿sabe de qué es, rey? Léalo ahí, léanmelo, dice el rey. Que si era el libro de la ley, era Deuteronomio, algunos creen, ¿verdad? Y entonces Josías se rasga las vestiduras y dice: por eso es que Jehová está enojado con nosotros, porque aquí está su ley y no la hemos obedecido. Entonces, en este momento vamos a obedecer. Y él fue el último rey que sí se humilló delante de Jehová y obedeció su palabra. Después de él se levanta uno de sus hijos que se llamaba Joacim. Y este Joacim, fue cosa seria, ¿no? Fue canela refinada. Leamos un poco el contexto de Joacim en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versos 36 al 37. De 25 años era Joacim, puro patojo, cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versos 1 al 6, también se nos ofrece un poco más de historia. No nos da el tiempo para entrar en ello, pero se nos ofrece un poco más de historia sobre el rey Joacim, precisamente para corroborar lo que el profeta Habacuc menciona en sus escritos sobre los caldeos, los babilonios, quienes fueron el instrumento utilizado por Dios para traer juicio sobre la nación de Israel debido a la maldad que había en Israel. El ministerio de Habacuc se sitúa entonces en la primera parte del reinado de Joacim, reino que se caracterizó por una regresión a la idolatría y una injusticia tremenda social, revirtiendo las reformas religiosas que había hecho Josías, su señor padre. De una generación a la otra, tristemente, se pierden los buenos valores y la ética. En este contexto de corrupción interna es precisamente que se lleva a cabo el clamor del profeta Habacuc a Dios en su primer capítulo, como lo vamos a estar estudiando. Las primeras preguntas del profeta y su diálogo con Dios no obedecen solo a la injusticia de este rey Joacim. Aquí, en el libro de Habacuc, estamos llegando al contexto en donde Dios se le está agotando la paciencia con su pueblo. Los que tenemos el privilegio de ser padres, cuando somos jóvenes, no tenemos muchas libras encima, tenemos ánimo, tenemos bastante paciencia, pero conforme van pasando los años y los niños se van poniendo un poquito más traviesos, la paciencia se va reduciendo y llega un momento donde la paciencia está que se acaba, ¿verdad? Eso, las mamás guatemaltecas son buenas para darnos testimonio de eso. Yo experimenté muchas veces, yo agoté varias veces la paciencia de mi mamá y experimenté el juicio babilónico de su chancleta. Y entonces el lamento de Habacuc no obedece solo al contexto de este rey, sino a los siglos de pasados, no siglos de siglos, que el pueblo de Israel por ratos obedecía, por grandes ratos no. De repente había un rey que sí obedecía, dos que tres, después se volvían a alejar y la idolatría era constante y la injusticia. O sea, a Dios se le está acabando la paciencia y el pueblo de Israel está en un grave peligro porque la justicia de Dios está por llegar sobre ellos. La apostasía del pueblo de Israel durante el tiempo de Joacim fue grave, ¿sí? El contexto es más amplio porque Dios había acusado a Israel de varias veces que lo habían abandonado por irse detrás de otros dioses.
Y no solo en el tiempo de la monarquía, sino incluso desde antes, ¿no? ¿Se recuerdan? En el libro de Jueces, la monarquía no había empezado y ya había empezado esta idolatría y esta corrupción del pueblo de Israel para con Dios. Por lo tanto, el texto de Habacuc, al igual que toda la Biblia, está gobernado por el concepto del pacto. ¿Por qué? Porque Dios está lanzando las maldiciones del pacto que había hecho con Israel, y en el contexto de esa dinámica de relación pactual hay que leer el libro, al igual que lo hemos hecho con todos los demás libros. Una estructura sugerida del libro, de una manera tal vez muy reduccionista, puede ser la siguiente. Del verso 1 del capítulo 1 al capítulo 2, verso 5, hay un diálogo entre Dios y el profeta. Del capítulo 2, verso 6 al verso 20, es una canción de burla o sátira que refleja los sentimientos de las naciones que sufrieron a manos de Babilonia. Y el capítulo 3, versos 1 al 19, es un salmo repleto de direcciones musicales para concluir. Habacuc es el profeta más musical. Ahí vamos a ver algunos términos de la musicalización hebrea, si lo quisieran ver de esa manera. El capítulo 3 es básicamente un salmo y lo vamos a obviamente estudiar cuando lleguemos ahí. Espero yo en pocas semanas, pero no se los garantizo. Uno de los puntos más importantes de este libro, capítulo 2, verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Así que no, esta frase no se la inventó Pablo, tampoco se la inventó Habacuc. Es inspiración del Espíritu Santo que está en perfecta conexión con Génesis 15, en donde dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces ahí vemos la semilla de la doctrina de la justificación por la fe. En los Salmos se repite esta frase, el justo por la fe vivirá. Habacuc lo recalca, el justo por la fe vivirá. Y luego Romanos 1, verso 17, Gálatas 3, versos 11 y 12, Hebreos 10, capítulo 10, versos 37 y 38, citan directamente al profeta Habacuc precisamente como una de las bases antiguo testamentarias, una de las bases del Antiguo Testamento para explicar el programa de salvación por fe en contra del falso evangelio de la salvación por obras. Claramente, este no es el único punto importante en el libro de Habacuc, ya que este libro también abundará en los temas del sufrimiento. Aquí vamos a tocar un poco el concepto que se conoce como la teodicea, que es la justificación divina para el problema del mal o el sufrimiento. En Habacuc vamos a ver esto claramente. Vamos a ver el concepto de la providencia una vez más. Vamos a ver el control de Dios sobre la historia a pesar de la aparente inacción de Dios, entre otros temas como la soberanía y otras cosas, obviamente. El teólogo Carl E. R. Merding describe algo interesante sobre este profeta. Dice, Habacuc fue único entre los profetas del Antiguo Testamento porque no habló al pueblo de parte de Dios, sino que habló a Dios acerca de su pueblo y su nación. Cuando leamos el libro de Habacuc se van a dar cuenta que Habacuc no es igual a Isaías, Jeremías y los demás cuando dice, oye, oh Israel, la palabra de Dios dice, no, porque el diálogo no es entre Habacuc y el pueblo, el diálogo es entre Habacuc y Dios acerca del pueblo. Ahora, este libro, aunque claramente es un diálogo entre Dios y el profeta, no significa que finalmente ese diálogo no sea como un mensaje para el pueblo de Dios, claramente. Habrían muy pocos o tal vez ningún ejemplo que pueda ilustrar la magnitud de la importancia del diálogo entre Habacuc y Dios. Pero es como
en esta época, en los famosos podcasts o entrevistas, ¿sí? Hay temas de los cuales nos interesa escuchar la conversación o los pensamientos o la entrevista de alguien que es experto en eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta la música, ¿verdad? Pues he sido músico, un tanto fracasado, pero me gusta la música. Y hay músicos que a mí me gusta escuchar, no solo tocar, sino de repente aparece ahí en YouTube que le hicieron una entrevista a este productor. Vamos a ir, va. 45 minutos la entrevista. Pero voy a ir en el tráfico y el tráfico, una hora el tráfico. La pongo y me voy escuchando. Estoy dispuesto a invertir ese tiempo porque es un tema que me interesa. En la entrevista, el cuate no agarra el instrumento, no toca, ¿no? Pero habla de cosas que a mí me interesan. Bueno, y no digamos cuestiones que tienen que ver con mi trabajo, ¿no? Esta semana escuché una entrevista que el teólogo R.C. Sproul le hacía a otro teólogo que se llama D.A. Carson sobre el tema de la exégesis y la interpretación bíblica, ¿no? Como 35, 40 minutos. Y hay entrevistas que uno le puede poner esa velocidad, cambiar para que empiecen a hablar más rápido. Ahí, entonces uno va escuchando. Pero a esa entrevista no le puse eso porque yo quería escucharlo y la regresaba un poco y D.A. Carson hablaba de los errores, de las falacias exegéticas y no sé qué, cosas que a uno le interesan. Entonces uno está dispuesto a sentarse y a escuchar a dos personas hablar que son obviamente mucho mejor que uno, que saben mucho más que uno, y uno está dispuesto a aprender de esa conversación. Esto es más o menos lo que está pasando aquí. Yo sé que algunos de mis maestros de teología me tirarían tomates por lo que voy a decir, y piedras también me tirarían, pero aunque suene un poco reduccionista y atrevido, bienvenidos al podcast del profeta Habacuc. El invitado de hoy es el invitado de invitados. Jehová, Dios de los ejércitos, creador de todo lo que existe. A continuación, este es como un podcast del profeta Habacuc. Así que a Steve Jobs no se le ocurrió el tema del podcast, fue a los profetas. Y vamos a estar estudiando, y hay que ponerle mucha atención a ese diálogo, porque ese diálogo es crucial para entender obviamente lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, pero es crucial y relevante para nosotros hoy y poder interpretar nuestra realidad. Podemos aplicarlo. En esa línea de ideas vamos a un par de aplicaciones. Vamos a hablar de 3 aspectos hoy en temas generales de este libro que destacan tanto en su contribución como en la transformación espiritual del profeta y en su potencial para guiar nuestras actitudes, acciones y expectativas en un mundo que parece caótico y autodestructivo como aquel Oriente cercano a finales del siglo VII a.C. en el contexto del profeta Habacuc. La primera aplicación que podríamos aprender es que Dios no es indiferente a la injusticia de su pueblo. Entonces esto lo podemos aplicar a nosotros específicamente. Dios no es indiferente a tu propia injusticia, a tu injusticia, a la que tú vives en algún punto, todos los días, o en la que en algún momento te has involucrado. Dios no es indiferente a la injusticia de su pueblo. Es verdad, esta verdad contradice directamente la suposición de Habacuc al inicio. Si leyeron los primeros versos, Habacuc parece en alguna medida estar acusando a Dios: Señor, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué no haces algo? Mira tu pueblo, idólatras, fornicarios, adúlteros, corruptos. Los jóvenes no respetan a los ancianos. Los ancianos no tienen liderazgo. Hay huérfanos, hay viudas. El país está hecho un desastre, Dios, y tú no te mueves. Esa es
en una especie de forcejeo de Habacuc, porque a Habacuc no le cabía en la cabeza que el pueblo de Dios se comportara así y pareciera que Dios no está haciendo nada. Pero una de las cosas que vamos a aprender en este libro es que Dios no está inactivo frente a la injusticia de su pueblo. Y la iglesia hoy, tristemente, la iglesia de Cristo hoy, estamos tan divididos, estamos tan flojos en muchos aspectos, estamos como cuerpo de Cristo a nivel mundial, ¿no? Hay muchísimos malos testimonios. No mucho me gusta escuchar a este señor, pero de vez en cuando creo que es importante hacerlo. Este psicólogo que antes era ateo, canadiense, y que ahora se supone es creyente, pero creyente a su manera, ¿verdad? Jordan Peterson, ¿no? Es un psicólogo famoso ahorita. Y él sacó, cuando ya dijo, soy creyente, creo en Dios, a su onda pues, pero dijo que creía en Dios, y renunció a su tenure, le llaman en la universidad, que es como un puesto vitalicio. Lo contratan en una universidad y no lo pueden despedir, ¿verdad?, hasta que se muera. Él renunció a esa posición en donde tenía trabajo asegurado por toda su vida y todo lo demás, y estuvo dispuesto a pararse en contra de la agenda izquierdista y woke y todo lo demás. Qué bueno todo eso. Entonces se para y dice, ahora soy creyente. Y entonces saca un video, ¿no? Y hay un montón de gente lo empieza a seguir, empieza a hacer conferencias acerca de la Biblia. Su perspectiva es que la Biblia es una historia psicológica de la humanidad. Claramente estamos en desacuerdo con eso, pero tristemente muchos pastores, miles de pastores, ¿no?, pagando para irlo a escuchar y todo lo demás. Y él saca un video que fue un tanto viral y empieza a criticar. Dice, la iglesia musulmana, los musulmanes, ustedes son malos porque y la iglesia no sé qué, y ustedes son malos. La iglesia católica está corrupta, y todo el mundo aplaudiéndole, ¿verdad? Y después dice, la iglesia protestante, nosotros, ¿verdad?, ustedes son la peor iglesia. Y empieza a hablar. Y tristemente mucho de lo que decía acerca de la iglesia es verdad. Tristemente, ¿no? Un pastor criticando lo que Jordan Peterson había dicho, le pone título a su video diciendo, la plática de Jordan Peterson fue una plática muy directa, desde una base bastante corrupta, pero muy directa su plática, y tristemente tenía mucha razón al dirigirse a la iglesia protestante, ¿no? Entonces, el libro de Habacuc nos ayuda a aquellos de nosotros que alzamos nuestros ojos y vemos el cuerpo de Cristo y decimos, qué problemas más grandes los que tiene nuestra iglesia, ¿no? Y pareciera ser que Dios no hace mucho. El libro de Habacuc nos va a ayudar a entender que Dios no es indiferente. Pueda que tenga paciencia, como claramente Pablo lo dice en Hechos 17. Tuvo paciencia y pasó por alto los tiempos de ignorancia. Puede ser que Dios esté sentado en su trono y no está indiferente. ¿Sí? La respuesta de Dios al profeta es paciente, pero también muy instructiva. El compromiso de Dios de juzgar al pueblo pecador de Judá, que es la preocupación inicial de Habacuc, demuestra que el pacto de Dios con su pueblo no le garantiza al pueblo la inmunidad de los juicios y la ira de Dios. Las consecuencias del pecado de Israel, y lo podríamos aplicar, las consecuencias del pecado en la iglesia de Cristo están allí. Y si tal vez no se han manifestado tanto, vamos a empezar a ver precisamente eso. Dios no es indiferente a la injusticia. Pero cuando Dios revela al profeta, entonces si le dice, bueno, entonces, ¿querés ver qué es lo que voy a hacer, Habacuc? Vaya, te voy a decir qué es lo que voy a hacer. Entonces Dios le dice a Habacuc, mi pueblo es malo, es injusto, es idólatra y merece castigo. Y durante un tiempo pareciera ser que estuve inactivo, pero lo voy a castigar. ¡Ay, qué bueno!, dice Habacuc.
Los voy a castigar enviándoles a Babilonia. Y Habacuc se agarra la cabeza y dice, castigarlos, pero no tanto. Y Dios dice, este es el castigo. Los voy a castigar con un pueblo aún peor que mi pueblo. Y esto es lo que entonces vemos en el profeta Habacuc. Ahora Habacuc está desconcertado, suponiendo que Judá es más justa que Babilonia. Según Habacuc, Judá es mala, pero no tan mala como Babilonia. Y Dios le dice, todos son malos. Y esta es mi providencia. Implica que Dios, aunque permitió la maldad, no la toleró para siempre, sino que la castigó. Esto nos lleva al siguiente punto. Dios no es indiferente a la injusticia de sus enemigos o a la injusticia de los enemigos del pueblo de Dios. La extensa respuesta de Dios a la acusación de Habacuc en el capítulo 2 va a demostrar que Dios conocía plenamente la culpabilidad de Babilonia, incluso antes de que atacaran a Judá. Babilonia, los enemigos del pueblo de Dios. Dios describe con detalle el profundo orgullo, la violencia y la autoglorificación del pueblo de Babilonia como imperio para dominar la gran parte de ese cercano oriente de esa época, ¿no? Resumiendo, en Habacuc capítulo 2 verso 5 se condena al imperio de Babilonia por saquear a otras naciones para enriquecerse y por usar todos los medios a su alcance para obtener lo que deseaba, atribuyendo a la vez su éxito a los dioses falsos. Babilonia no atribuyó al Dios del cielo a su poder, sino a dioses falsos. Entonces, cuando Habacuc le dice a Dios, ¿vas a castigar a tu pueblo con Babilonia? No, Señor. Y entonces Dios le dice a Habacuc, tranquilo, Babilonia es mi instrumento para castigar a mi pueblo, pero Babilonia también va a recibir su castigo y su merecido. Y en el libro de Daniel vamos a ver precisamente cómo llega el castigo a Babilonia a manos de los medo-persas y cómo estos son también castigados por Dios por lo que hicieron al pueblo de Dios. Esto es, de nuevo, un maestro del ajedrez, ¿no? Nadie le gana a Dios en estas movidas, solamente Dios puede movilizar imperios para hacer su voluntad, ¿sí? Frente al proyecto de dominación mundial de Babilonia, el Señor anuncia el juicio terrible que se avecina sobre el imperio, pero la intervención de Dios no se va a limitar a castigar solo Babilonia y sus pecados, sino que también abordará la segunda parte del libro de Habacuc. Dios promete nada más y nada menos que el establecimiento de su reino en el mundo. Y aquí hay otro verso famoso de la Biblia, Habacuc capítulo 2, verso 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. En otras palabras, Habacuc, si tú estás preocupado por el imperio babilónico, no sabes el tamaño de mi reino, el verdadero imperio, que llenará toda la tierra con el conocimiento de mi gloria, dice Jehová. Entonces aquí vemos en el libro del profeta Habacuc de nuevo la promesa de salvación, no solo a nivel individual, sino la sanidad completa del orden creado, llenando toda la tierra con el conocimiento de la gloria de Jehová. Entonces, de nuevo, esto nos ayuda a entender en la aplicación que por malos que sean también nuestros días, porque se levantó tal imperio y que otra vez le están declarando guerra a Israel y que otra vez se va a levantar no sé quién y que el gran reseteo y que la Agenda 2030 y que la OMS y la ONU, todos los imperios que se puedan levantar, este libro nos ayuda a interpretar. No hay imperio más grande que el reino de Dios. Y finalmente, incluso en nuestros días, el reino de Dios triunfará sobre los imperios de la maldad. Esto nos lleva a la última y tercera aplicación. La fe en Dios trae entonces paz y conduce a la vida. Incluso antes de que Dios explicara con detalle su promesa a Habacuc en el capítulo 2, verso 14, como ya leímos, y también lo vamos a ver en el capítulo 3, Él muestra su perfecta justicia y su sorprendente gracia, castigando a los pecadores
y eliminando el pecado para siempre. Esta promesa es una promesa de justicia plena para siempre y salvación, y que ahí fue en donde el profeta empezó a tranquilizarse y a cambiar su perspectiva para interpretar los tiempos en los que vivía. Y en la lectura de este libro debe suceder lo mismo con nosotros. Debemos empezar a transformar nuestra manera de interpretar los tiempos en los que vivimos. Esta transformación se completa con la poderosa visión de la llegada de Dios para salvar y juzgar que se describe en el libro de Habacuc. Hay dos consecuencias del mensaje de que Dios juzgará plenamente al pecado y salvará por completo a su pueblo, y estas son relevantes tanto para Habacuc como para nosotros los lectores. Primero, esta verdad llega al corazón de Habacuc y produce una transformación radical de su perspectiva. Este libro en la práctica debe transformar la forma en la que interpretamos nuestros días, ¿sí? No debemos ser solamente intérpretes de la Escritura, sino que también tenemos que ser intérpretes de nuestros días. Este libro nos va a ayudar a interpretar mejor la realidad en la que vivimos, en la práctica. La exasperación y la duda que tenía Habacuc se transformaron en confianza serena, basada en la palabra de Dios. Y lo mismo debe suceder con nosotros cada vez que leemos, que vemos, que escuchamos las malas noticias, que tristemente son las que más se venden en nuestros días. En la fe, en la purificación, en la perfección de todo lo que se espera, como lo dice la promesa de salvación, en eso debemos descansar, porque es Dios el que está obrando y no nosotros. En este nuevo estado de ánimo que el profeta tuvo, entonces las cosas no son tan malas, dice Habacuc. Asimismo tenemos que nosotros unirnos con Habacuc, pero tenemos que aprender a esperar pacientemente en que Dios cumpla sus promesas según su voluntad y en el tiempo en el que Él ha determinado, no en lo que a nosotros nos gustaría que se cumplieran. La segunda consecuencia de este asunto es que la justicia salvífica y redentora que Dios traerá es a quienes confían en sus promesas, y esa justicia nos conducirá a una vida plena con Dios. El lenguaje sublime del capítulo 3, como ya lo vamos a ver, es un salmo, presenta entonces la intervención de Dios en su tiempo y la resolución de los problemas de acuerdo a cómo Dios lo quiere hacer, no como a nosotros nos gustaría. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo 3 del libro de Habacuc. Ese lenguaje sublime nos va a poner en una especie de un segundo éxodo, si lo quieren ver así. Una liberación del pueblo de Dios, no solo de la opresión de Babilonia en el contexto de Habacuc, sino también de la condenación y la esclavitud que resultan del pecado. Vamos a ver esa resolución en el libro de Habacuc. Esto solo es posible por medio del anuncio, y ahí de nuevo lo vamos a encontrar, el anuncio del Mesías. Todos los profetas anunciaron al Mesías y Habacuc no es la excepción. A quien Dios envió a sufrir por su pueblo y lo exaltó resucitándolo de entre los muertos, ahí a Jesús lo vamos a ver anunciado en Habacuc. El mensaje de Habacuc es una respuesta definitiva al problema del pecado que tanto preocupaba al profeta. La vida, muerte y resurrección de Jesucristo revelan entonces la victoria final anunciada en este libro y la salvación que vendrá por este Mesías que será enviado. A la luz de estas verdades podemos celebrar la paciencia de Dios al posponer el juicio que todos nos merecemos y esforzarnos al máximo por llevar una vida digna del Evangelio hasta los confines de la tierra, hasta el día en el que Él regrese. Amén. Pongámonos de pie.